Tema 7. Las actividades terciarias. Introducción. Fisher, en 1935, clasificó las actividades económicas en tres sectores de actividad ante la proliferación de actividades que no eran agrarias ni industriales y que no se podían clasificar como productivas. Es preciso conocer las diferencias de estos sectores, aunque hoy en día en el conjunto de la cadena productiva se mezclan e interrelacionan actividades de dichos sectores. En consecuencia, el crecimiento y modernización de los servicios tiene estrecha correlación con el resto de actividades, con la que rara vez se produce un servicio puro, sino más bien una combinación de bien y servicio, creándose una gama de posibilidades entre las características de los bienes puros y los servicios puros, denominándose este concepto como continuum bien-servicio. Definición e importancia de las actividades terciarias. Concepto de actividades terciarias. El sector terciario incluye una amalgama de actividades heterogéneas que no se encuadran ni en el sector primario ni en el secundario. Su principal nexo de unión es el ser actividades de producción de bienes no materiales y no almacenables, cuya función consiste en prestar servicios a empresas y personas. Recientemente se han puesto nuevas definiciones del terciario como ser de consumo inmediato o duradero, pero, a diferencia de los bienes, la relación comprador-vendedor se mantiene en el tiempo de su vigencia o usufructo. O bien tener posibilidad de relaciones múltiples, multidireccionales y produciendo flujos en todos los circuitos económicos. Significado de las actividades terciarias. Los servicios adquieren cada vez mayor importancia como se observa en su creciente participación en el PIB, el valor añadido de la producción y a través de la creciente población ocupada en este sector en relación con el total de la población laboral. Este sector está relacionado con el modelo socioeconómico y con la especialización productiva, por lo que en general se ha identificado con la evolución hacia una sociedad desarrollada con avance hacia una sociedad de servicios, y por ello la sociedad postindustrial acostumbra a medir su estado de bienestar en función del grado de desarrollo de servicios. Hay que tener en cuenta que la terciarización no siempre obedece a las mismas causas y los servicios presentan distintas características según la estructura y el nivel de desarrollo económico de la sociedad que se analice. Su interpretación no debe centrarse tanto en los aspectos cuantitativos o valores similares de ocupación que pueden responder a situaciones económicas y sociales opuestas, como en los cualitativos, con el tipo de servicio que se desarrollan. En dos bloques tenemos en el primer bloque los países subdesarrollados, donde la mayoría de la población activa está empleada en el sector primario, aunque se habla de una terciarización no productiva y de hipertrofia del sector servicios, que ha crecido más deprisa que las actividades industriales y agrarias, con un crecimiento desordenado que no corresponde con la modernización de sus economías y cuyas razones habría que buscar en sus procesos históricos como la colonización. El sector está relacionado con la administración pública, donde trabajan clases acomodadas y dirigentes, y con empleados que permitan una mera subsistencia mediante servicios poco cualificados, aportando poco al PIB, poco productivos, con escaso capital, como pueden ser servicios domésticos, venta ambulante, hostelería, etc. Son países que en su escala de valores económicos pretende satisfacer las necesidades primarias, dejando en un segundo término la obtención de bienes no materiales. Por ello, la expansión del sector terciario no se vincula con el desarrollo del continuo bien-servicio, sino con el incremento de las aglomeraciones urbanas y tiende a cumplir el papel de sector refugio. En los países desarrollados, la terciarización se explica por el enorme desarrollo alcanzado por los servicios complementarios a la producción o servicios a las empresas, que se vinculan con tareas previas y posteriores a la fabricación y que tiende a añadir valor a los productos, mejorar su distribución y racionalizar los procesos productivos. Tras superar la etapa de alto consumo, se busca un mayor grado de bienestar, con lo que muchos servicios son muy cualificados, como la sanidad o la educación, y entre los más demandados y relevantes aquellos que satisfacen necesidades culturales, de ocio o placer.
La interrelación industria-servicio ha dado lugar al desarrollo de nuevas actividades como dirección y control, investigación y desarrollo, gestión personal, marketing y ventas, publicidad, servicios de postventa, mantenimiento, seguridad, vigilancia, etc. Los servicios tienen un importante peso en la economía y gran trascendencia en el modelo socioespacial de países desarrollados, pero no todas las regiones ofrecen las mismas características y potencialidades para el desarrollo de los servicios. Hay regiones con mayor especialización de actividades de servicios que otras, como Bailey y Bowliam diferencian en 3 tipos. El primer tipo son las sociedades industriales, con un 50% de población activa ocupada en la producción industrial. En segundo lugar, las sociedades de consumo, con un 50% de la población activa dedicada a actividades de distribución, comerciales, educación, sanidad, servicios personales y ocio. Y en tercer lugar, sociedades de la información, con un 40% de la población activa dedicada a actividades de circulación, transporte, información, flujos financieros y seguros. Los países en fase de desarrollo quedarían en un estado intermedio, con el sector servicios en fase de expansión, sobre todo debido a la creación de servicios públicos desarrollados por iniciativas estatales y dirigidos a establecer mejoras sociales, sobre todo en sanidad, educación o higiene. Evolución de las actividades terciarias. Evolución histórica. En las primeras formas de organización social, estas actividades estaban vinculadas con las instituciones más importantes de la sociedad, como las políticas religiosas, militares, pequeños comercios y servicios personales. Hasta bien entrado el siglo XIX, fueron consideradas como actividades complementarias e incluso parasitarias, pero necesarias para la evolución de otros sectores como la industria o la agricultura. A medida que avanzó la revolución industrial, fueron tomando un mayor protagonismo propio y si bien continuaban siendo dependientes y estaban subordinadas a la producción industrial, cada vez se fueron haciendo más profesionales. Finalmente es durante el siglo XX en las sociedades postindustriales cuando se reconocen como actividades productivas teniendo las siguientes características. 1. Están a la cabeza de las actividades económicas, siendo las que más empleos generan e imbricándose en los demás sectores, condicionando su actividad al contrario de lo que sucedía anteriormente. 2. Se han sociabilizado y están presentes en un espectro más amplio de la sociedad, de forma que éstas pueden medirse en función del nivel de bienestar social a través de servicios como la sanidad, la educación, el acceso a las infraestructuras básicas, etc. Y 3. La diversidad en su localización hace que puedan encontrarse en diferentes ámbitos rurales o urbanos. Factores explicativos del cambio y crecimiento de los servicios. Son diversos los factores que han contribuido al desarrollo de las actividades terciarias. Entre estos factores están los factores sociales y el primer factor sería el aumento de población. El crecimiento poblacional por las mejoras higiénicas y sanitarias de la etapa industrial, unido a las mejores condiciones sociales e incremento del nivel de vida, multiplicaron la demanda de servicios en una sociedad industrializada. Segundo factor es el envejecimiento de población. En países desarrollados, unido al adelanto en la edad de jubilación, aporta un gran potencial de consumidores de servicios, sobre todo en la tercera edad, los cuales demandan atenciones especializadas, abriéndose camino a nuevos servicios de proximidad como asistencia domiciliaria a ancianos, enfermos y residencias. Tercer factor es la incorporación de la mujer al trabajo. Mayoritariamente realiza su actividad profesional en este sector dentro de la enseñanza, sanidad, servicios domésticos, hostelería, pero también ha provocado el desarrollo de ciertos servicios como guarderías, asistencia a personas con exclusión social, etc. El cuarto factor sería el desarrollo de la sociedad del bienestar. Rebasa el hecho de cubrir unas necesidades y dar lugar a la exigencia en el grado de servicios. Estas nuevas necesidades han originado nuevas actividades de servicio y un crecimiento en su consumo, muchos de tipo cultural, deportivo, sanitario e incluso con carácter gratuito o semigratuito para el consumidor. Quinto factor sería el aumento del nivel adquisitivo. Se traduce en el mayor gasto por familias en servicios y en transformaciones de estilos de vida y de los valores.
Y el sexto factor sería el disfrute del ocio y formas de relación. Estas modalidades han multiplicado su diversidad y han creado nuevas posibilidades como parques acuáticos o temáticos, discotecas, deportes, desarrollo cultural, etc. Factores económicos. Algunos cambios económicos ayudan a explicar la diversificación de las actividades terciarias y el crecimiento de los servicios a empresas y consumidores, entre los que destacan, como primer factor, cambios de la revolución industrial. El incremento de la urbanización, la producción y la mecanización agraria iniciaron el trasvase de población activa del sector primario hacia el secundario y terciario, hasta llegar a ser los servicios el sector mayoritario en la época postindustrial. El segundo factor sería los procesos de reestructuración industrial. La crisis de los 70 del siglo XX, con determinadas actividades industriales, convirtió el sector terciario en refugio de muchos parados y se fortalecía la teoría de la desindustrialización-terciarización, transformando las economías de actividades productivas en servicios. El tercer factor sería el proceso de deslocalización industrial. Algunas actividades se trasladan a países en desarrollo con costes menores, de modo que los países desarrollados se especializan más en actividades terciarias. El cuarto factor sería la integración de servicios en producción. Manifestado por el gran consumo de servicios de industrias fabricantes de bienes como paso intermedio de su proceso productivo. La expansión de servicios a empresas se debe a la producción de bienes que llevan asociados servicios, como la automoción, que conlleva servicios postventa de reparación, seguros, grúas, etc., servicios avanzados de I+D en telecomunicaciones o informática, servicios internos en empresas, como investigación, diseño, mantenimiento, y la elevada productividad de servicios con aumento de la productividad de mano de obra. El quinto factor sería la externalización de funciones terciarias o subcontratación de servicios a otras empresas que conllevan en algunos casos un crecimiento ficticio de estos, ya que, por ejemplo, servicios de seguridad o administración ya las realizaba internamente la misma unidad productiva. Así, actividades antes contabilizadas dentro de la industria pasan a ser ahora contabilizadas dentro del sector terciario. El sexto factor sería la internacionalización de mercados. Esto ha provocado transformaciones en las estructuras productivas con la consiguiente reestructuración económica y una verdadera revolución terciaria. El séptimo factor sería la creación de la OMC. La creación de la Organización Mundial del Comercio en 1996 ha favorecido los intercambios internacionales de los servicios, tendencia muy relacionada con el desarrollo de las tecnologías de información y comunicación. Un ejemplo es la especialización de países desarrollados en servicios, mientras los países en desarrollo se especializan en actividades industriales. El octavo factor sería la globalización del comercio de servicios, junto con el desarrollo de un mercado único de servicios en la Unión Europea, son dinamizadores de los servicios al favorecer la coalescencia de mercados, integración interregional e internacional de mercados financieros, movilidad de la reserva de trabajo, oferta y demanda y cambios de los mercados de trabajo. Y el noveno factor sería la precariedad en los empleos. Los servicios se han mostrado proclives al desarrollo de modalidades de empleo relacionados con subempleo o economías sumergidas, con empleos a tiempo parcial, contratos temporales o trabajos por cuenta propia. Factores tecnológicos. Han sido esenciales en el impulso de los servicios y en los cambios que se producen desde el inicial desarrollo industrial. Las nuevas tecnologías de producción requieren cada vez menor mano de obra y demandan más servicios, conduciendo a la terciarización de la industria, y en las últimas décadas han sido fundamentales los avances en tecnologías de información y comunicación, que han provocado la proliferación de nuevos servicios de altas y bajas cualificaciones, favoreciendo la mundialización de la economía. Entre estos factores cabe destacar, primero, el grado de tecnología que puede modificar estas actividades en sentido positivo o negativo.
se puede sustituir servicios por bienes o se permutan objetos por servicios. El caso de las telecomunicaciones en el servicio de correos, que sustituye el papel. Y en segundo lugar, las nuevas tecnologías de información. Según la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, son un elemento central en los procesos de reestructuración sectorial y en las transformaciones internas de los servicios. Desde el punto de vista económico, permiten un descenso de costes de transmisión, almacenamiento y procesamiento de la información e incrementan la capacidad de integración de actividades industriales y de servicios. Ha perdido importancia la separación y alejamiento entre oferta y demanda y ha aumentado la productividad y rendimiento económico de los servicios. Desde el punto de vista social, ha repercutido un aumento de empleo y creación de nuevas formas de empleo. Y desde el punto de vista del ocio, ha supuesto un incremento del tiempo libre y ofrecen la posibilidad de mayor diversificación de actividades de tiempo de ocio, así como la posibilidad de mayor interacción de los propios participantes. Factores políticos. Las políticas llevadas a cabo por los poderes públicos influyen en un doble sentido, por el peso de sus propios servicios y por los marcos legislativos creados. Han sido significativos, en primer lugar, la complejidad del Estado y política local. Buscan una adecuada administración y mejora de condiciones de vida, repercutiendo en el incremento de la población ocupada en estos servicios y diversificando empleos tales como personal de administración, seguridad de edificios, urbanismo, mantenimiento de espacios públicos, transportes colectivos, mantenimiento de zonas naturales, defensa de patrimonio cultural, tratamiento y depuración de aguas, gestión de residuos, etc. En segundo lugar, políticas de protección social. Garantiza diversas prestaciones: desempleo, jubilación, sanidad, educación, cuidado de la infancia, centros de acogida para inmigrantes, etc. E incrementa el empleo en servicios dedicados a ella. Se inició en el último tercio del siglo XX en algunos países europeos con el fin de pasar de tener un carácter benéfico a convertirse en servicios sociales regidos por los principios básicos de normalización y universalización. Tras la Segunda Guerra Mundial, las administraciones han incrementado los gastos sociales, lo que ha permitido hablar de la noción del estado del bienestar, que en países europeos se generaliza en torno a los años 60 y en España hacia los 80. En tercer lugar, las políticas laborales. De disminución de la jornada laboral y vacaciones, junto con el aumento de ingresos y el desarrollo tecnológico, conlleva el aumento de tiempo libre y posibilidad de gastar en servicios. Se originan nuevos empleos en servicios relacionados con el ocio y el turismo, hostelería, comercio, agencias de viaje, transporte, etc. Clasificación de las actividades terciarias. La gran heterogeneidad de las actividades terciarias hace que resulte difícil identificar rasgos comunes, ya que no solo tienen connotaciones geográficas, económicas y sociales muy distintas, sino que su propio funcionamiento crea situaciones muy dispares. Por ello, su clasificación dependerá de la unificación, forma y ciclo de producción, así como la naturaleza de la transacción. Por ejemplo, la construcción fue considerada dentro del sector secundario hasta que Clark la incluyó en el sector de servicios. Lo mismo ocurrió con el transporte y las telecomunicaciones, que unas veces han estado en el sector de servicios y otras en el industrial. Y lo mismo pasa actualmente con los servicios al productor, servicios comprados por empresas que cubren materias financieras, legales, gestión, diseño, tecnología de producción, mantenimiento, transporte, comunicaciones, publicidad, seguridad, etc. El desarrollo tecnológico lleva a que no se pueda hablar ni de servicios ni de bienes puros, sino de una interrelación entre distintos sectores. La mayoría de clasificaciones son realizadas bajo criterios económicos y muy pocas por criterios geográficos. Su razón diferencial está en que, desde la perspectiva económica, suele estar referido al mercado, servicios de mercado no destinados a la venta, al ritmo de la productividad, servicios estancados y progresivos, o a su posición en el proceso productivo, servicios intermedios en los procesos productivos y destinados al consumo final.
y desde la perspectiva geográfica interesa que se permita conocer los motivos por los que un servicio se instala en un territorio y las consecuencias de su implantación, permitiendo al geógrafo proponer una serie de actuaciones territoriales. En el último tercio del siglo XX se intentó solventar las carencias de las diversas clasificaciones mediante nuevas tipologías que proponían subdividir el terciario en el sector cuaternario, donde están los bancos, aseguradoras, comercio, actividades inmobiliarias, gestión profesional liberal, etc., y el sector quinario, con educación, salud, gobierno, investigaciones, recreación, informática y modernas telecomunicaciones. Otros autores, como Sagwin en el 1976, han llegado a plantear un sector septenario, subdividido en sector terciario, encargado del flujo de materias primas como el comercio al por mayor y al por menor. Sector cuaternario, encargado de los servicios a empresas como abogados y también a los consumidores, así como profesores y médicos que requieren cierta cualificación. Sector quinario, con servicios de producción no rutinaria y de toma de decisiones. Sector sexenario, que serviría de enlace entre sectores, transfiriendo recursos naturales, productos, personas, transportes y telecomunicaciones. Y sector septenario, para servicios que requieran más cualificación, incluyendo personas que toman decisiones como el I+D. Sin tener en cuenta los aspectos geográficos, una clasificación de interés es la CIIU, Clasificación Industrial Internacional Uniforme, de todas las actividades económicas, utilizada en la Comisión Europea para establecer la Nomenclatura de Actividades Económicas, o la NACE. Sirve para establecer las estadísticas de Eurostat en grupos como servicios comerciales, mayoristas y minoristas, transporte y telecomunicaciones, actividades financieras, seguros, inmobiliarias y servicios a empresas, y grupos de servicios de tipo colectivo, como los servicios sociales. Distribución territorial de los servicios. Durante mucho tiempo el territorio fue considerado una base cartográfica donde localizar los establecimientos de servicios y su oferta, al tiempo que la distancia al mercado y la centralidad se aplicaba como variables estáticas. Esto ha cambiado al estar los servicios enmarcados dentro del proceso productivo, convirtiéndose el territorio en un elemento activo de la estrategia global de empresas y el resto de agentes involucrados en su producción y consumo. Los servicios que se asientan sobre un territorio establecen jerarquías territoriales, y muchos se establecen modelando paisajes geográficos propios, ya que el territorio es su soporte y lugar donde se desarrollan. En los años 70 del siglo XX, el geógrafo Rochefort diferenciaba 7 grupos de servicios con comportamientos diferenciados, como son los servicios comerciales, servicios administrativos, servicios de organización y asesoría, servicios bancarios, servicios educativos, servicios culturales y servicios lúdicos. De forma genérica, otros autores como Marshall, Good o Daniels señalaron un comportamiento diferencial en las pautas de localización entre servicios orientados al consumo, tendiendo a una distribución más dispersa, y los servicios orientados a la producción, más concentrados en áreas de negocio. La distribución locacional de los servicios es diferente según atendamos a valores estadísticos sobre ocupaciones, ramas productivas o actos de consumo. Estos no producen la misma distribución de empleo, necesidades de las empresas o el consumo de servicios, ya que los agentes implicados en una actividad pueden estar dispersados según la naturaleza de sus funciones. Un ejemplo es la actividad turística, donde las actuaciones de consumo se localizan en espacios con determinadas condiciones, playa o montaña, pero la ocupación del guía turístico puede estar localizada en su domicilio censal y la empresa de productos turísticos asentada en un tercer lugar. Factores de localización de los servicios. Los principales factores que influyen en la localización de los servicios son: el primer factor es la distribución de la población. A mayor concentración de población sobre un territorio, existe mayor concentración de servicios,
mientras que en poblaciones dispersas los servicios son escasos. Segundo factor, accesibilidad a los servicios. La población depende de las redes de transporte y comunicación para acceder a los servicios. El tercer factor sería la frecuencia de usos de los servicios. A mayor frecuencia de uso, mayor número de establecimientos de servicios y viceversa, como los servicios de poca frecuencia o más especializados, que se ubican en pocos puntos del territorio. En función de la frecuencia, la geografía clásica diferenció servicios relacionados con una jerarquía de núcleos urbanos. En primer lugar, servicios de uso diario, que estarían en todos los núcleos urbanos. En segundo lugar, servicios de uso ocasional, semanal o mensual, que estarían en cabeceras de comarca. Y en tercer lugar, servicios de uso excepcional, bianual o anual, que estarían en la ciudad central o capital. El cuarto factor sería la naturaleza del servicio. Convierte a alguno de ellos en periféricos, como los hospitales, cementerios, depósitos de agua o gas, subestaciones eléctricas, puertos y aeropuertos. En quinto lugar tendríamos la naturaleza del operador. Su permanencia en el sector privado con objetivo de maximizar su beneficio, o público, que combina la rentabilidad y preocupación de equidad. El sexto factor sería el objeto del servicio. Según sea tangible o de información, influirá en la decisión de localización, estando los servicios tangibles más condicionados por necesidades de proximidad. El séptimo factor sería la productividad de la actividad. Si se trata de una actividad altamente productiva y necesita poco espacio, compite con ventaja con el uso del suelo en el centro de las ciudades, mientras que en las menos productivas suelen buscar localizaciones más cercanas a las personas que sirven, como el caso de las tiendas de barrio. El octavo factor sería las características del usuario. Establece pautas de localización según se trate de servicios a empresas o a particulares. Mientras estos últimos se encuentran dispersos, se responde con la distribución a un equilibrio entre oferta y demanda. Los servicios a empresas tienden a reagruparse en escalas internacionales, interurbana e intraurbana. Pueden centralizarse en grandes ciudades, atendiendo a industrias de cualquier parte del mundo, en la medida que formen parte de una red multinacional, o puedan localizarse en función de su interrelación directa con otras empresas especialistas, que requieren múltiples insumos especializados y una considerable innovación y riesgo. El noveno factor sería la novedad o antigüedad del servicio. Repercute en sus necesidades de localización y en su estrategia espacial. En general, los servicios nuevos se implantan primero en grandes ciudades de países desarrollados antes que en ciudades regionales pequeñas. Y en décimo lugar, o décimo factor, serían las nuevas tecnologías. Las tecnologías de información y comunicación, o las TIC, protagonizaron ciertas tendencias descentralizadoras, ya que la telemática maximiza el potencial para la dispersión geográfica. Esta posibilidad inicial no ha redundado en mayor descentralización, al menos en el caso de aquellas actividades de servicios de alto nivel, o orientados a la producción y estrategias relacionadas con la toma de decisiones, en las que se ha producido una mayor centralización por la posibilidad de ampliar los mercados potenciales gracias a las nuevas tecnologías. Teorías de la localización de los servicios. Las primeras teorías sobre la localización de los servicios las situaban en las ciudades basándose en la facilidad para acceder a factores de producción, capital, mercado de trabajo y encontrar clientes a la vez que contar con infraestructuras e información. Pero esta tendencia ha cambiado y los estudios sobre la localización del terciario diferencian los servicios tradicionales más atrasados o con menor calificación y desarrollo tecnológico, dispersos por el territorio, mientras que los servicios más modernos y avanzados se concentran en áreas más desarrolladas. La localización de las actividades terciarias, por su complejidad, necesita un análisis desagregado y se plantearon algunas teorías, siendo las de mayor trascendencia. 1. La teoría de los lugares centrales.
de William Christaller en 1933, que explica que cuanto mayor es el núcleo de población, más importancia tienen las actividades terciarias, más diversas son estas y más especializadas y modernas se vuelven. Esta teoría antigua ha sido relegada por las siguientes. 2. La teoría del efecto estructural. Relaciona la ubicación con la naturaleza del empleo, manifestando que las empresas que requieren de empleados de alta cualificación se agrupan en las ciudades, mientras que las que necesitan mano de obra de baja cualificación se sitúan dispersamente en las áreas periféricas. Y 3. La teoría del factor desplazamiento. Considera que aunque las ciudades son importantes, es más importante la influencia de las modernas comunicaciones que hacen posible para algunas empresas atender las necesidades de sus clientes, estando incluso a largas distancias, lo que produce la descentralización de estas actividades. Escalas de localización de los servicios. Los móviles de localización espacial de los servicios funcionan a escala mundial, nacional, regional, provincial, comarcal y local. La creación de algunos servicios tendrá consecuencias territoriales a todas las escalas, como en el caso de las sedes centrales con filiales o sucursales, pues el centro de control puede llegar a condicionar el desarrollo regional por sus decisiones o incluso provocar conflictos, ya que intereses exteriores pueden colisionar con intereses locales. Escala intraurbana. La ciudad conforma el paisaje terciarizado por excelencia, debido a su dinamismo y a sus infraestructuras. Su centro es codiciado porque en él converge la población para realizar la compra de bienes, lo que hace que este suelo alcance elevados precios. A partir del centro, las actividades terciarias se reparten por la ciudad de distinta forma, según sus necesidades. Algunos servicios han salido a la periferia, bien porque no necesitan un contacto directo con la clientela, o bien porque son consumidores de grandes espacios, como en el caso de los centros comerciales. Estos, a su vez, llegan a condicionar el medio en el que se instalan, impulsando la construcción de nuevas áreas residenciales, sobresaturando las vías de comunicación, etc. Escala interurbana. Tradicionalmente, el tejido de servicios entre ciudades se explicaba de la misma forma que la jerarquía urbana que se establecía entre ellas, por su tamaño y cantidad de servicios que satisfacían. Los modernos transportes y comunicaciones hacen que las distancias no importen tanto y que las actividades se realicen de manera más cercana y menos jerarquizada. A escala nacional hay que diferenciar entre los servicios públicos que cuentan con una sede central en la capital del Estado y delegaciones en los demás territorios para hacer llegar su servicio a todas las poblaciones, y servicios privados instalados en las regiones por conveniencia, sin preocuparse de hacer llegar sus servicios a todos, sino solo a los que les resulte rentable. Y a escala mundial, donde actúan las empresas de servicio más importantes, eligiendo sus emplazamientos en base a sus propios intereses económicos. Localización diferencial de algunos servicios. P. Merlin diferencia las actividades terciarias ligadas a los flujos, en sentido que son su objeto principal, de las actividades terciarias fijas o sedentarias, como administración y servicios de empresas a particulares y servicios financieros. Por lo general es mayor el impacto espacial de actividades ligadas a flujos de comercio, transporte, telecomunicaciones y turismo que a las actividades terciarias fijas o sedentarias. Algunas características locacionales son: en primer lugar, los servicios a empresas. En general existe la tendencia a localizarse próximos a sus potenciales clientes, ya sea en el centro de las ciudades o en su periferia. En el caso de servicios avanzados, tienden a agruparse en ciertas regiones o en ciudades determinadas, trabajando incluso para una escala internacional. El resto se instalan de manera más dispersa. En segundo lugar, los servicios a particulares. Tienden a ser lo más fácilmente accesibles para sus clientes, lo que los hace ocupar los barrios y las calles más concurridas. En el caso de servicios públicos, en materia de salud o educación, también suelen ser así. Y en tercer lugar, los servicios de ocio y cultura,
que dependen de los países y de su cultura. Dependiendo de los países y su cultura, en países desarrollados, el comercio muestra diferentes pautas, ya sea en las poblaciones rurales o en las grandes ciudades. En los primeros está formado por establecimientos pequeños que venden artículos de primera necesidad. En los segundos existe una gran variedad de establecimientos, cada vez menos condicionados por su distancia, pudiéndose encontrar en la periferia grandes comercios con numerosas ofertas. En países subdesarrollados existe un comercio minifundista, fijo o ambulante de artículos básicos para la gente con pocos recursos y otro localizado en las grandes ciudades y dirigido por empresas capitalistas que se relacionan con los mercados internacionales. Por otro lado, los servicios de transporte dependen de la orografía del terreno, el desarrollo del espacio económico y con su propia función, ya sea transportes de pasajeros o mercancías. Para mejorar su trabajo y aminorar sus impactos, la red de transporte suele estar planificada. Las telecomunicaciones, al necesitar de unas condiciones materiales para poder desarrollarse, necesitan concentrarse geográficamente en los territorios que satisfacen estas necesidades. Estas suelen recurrir a las grandes ciudades dotadas de infraestructura necesaria. Y por último, el turismo se ha desarrollado en espacios geográficos diferentes, ya sea en turismo de playa, de naturaleza, urbano y metropolitano, en función de varias razones como el ocio, el atractivo histórico, cultural, etc. También en sí mismo constituye un elemento capaz de alterar y explotar nuevos espacios que anteriormente no tenían esta función, como en el caso del turismo rural o los grandes centros artificiales de vacaciones.